Desde el punto de vista económico, este año es el octavo año de una prolongada recesión económica que ha destruido el 80% del Producto Interno Bruto en Venezuela. 80% menos del Producto Interno Bruto significa desempleo, hambre, desnutrición, niños que se acuestan sin comer. El salario de las familias venezolanas hoy está a niveles de los peores países de África. Si no hay un solo país en América Latina que las familias tengan el nivel de ingreso tan bajo como en Venezuela. Esto es un año trágico, lo que la recesión económica que ha vivido el país, las consecuencias que trae sobre la gente son trágicas. Desde el punto de vista político se ve un desgaste considerable del gobierno. Esto es un gobierno que perdió el apoyo popular. Las últimas elecciones son una demostración de eso, con las cajas CLAP, con los bonos, con las amenazas, con el chantaje, con el voto asistido, con todo el ventajismo. Este es un gobierno que no logra pasar del 20%. Hay un 80% que quiere que este gobierno se vaya. Ese 80% no se expresa electoralmente porque el sentimiento que prevalece de alguna manera es un sentimiento de frustración. Una frustración además que es perfectamente entendible. El liderazgo político de la oposición en los últimos años ha privilegiado siempre el interés personal o el interés del partido por encima del interés general que nos tendría que convocar a todos, que es lograr que el país pueda superar esta tragedia que pasa por la salida del gobierno nacional. El país percibe un liderazgo político que privilegia sus intereses antes del drama que están viviendo los venezolanos, y eso hace que ese 80% que quiere cambio no encuentre en el liderazgo opositor un interlocutor válido. Todas las encuestas serias evidencian un desgaste muy fuerte del gobierno y de Maduro. 82.6% de la gente hoy evalúa negativamente a Maduro y solo el 15.4% lo evalúa bien. Pero a Guaidó lo evalúa negativamente el 81.8%. Y bien lo evalúa solamente el 11.3%. Y la evaluación negativa se concentra en muy mal y mal. Solo el 1% lo evalúa muy bien. El 1.3% bien y el 9% regular hacia bien. A Leopoldo lo evalúa negativamente el 78.2% de la gente y bien el 11.6%. Igualito que Guaidó, la evaluación negativa se concentra en muy mal y mal. Solo el 0.3% evalúa muy bien a Leopoldo López. La evaluación negativa de Henry Ramos está por encima del 80% y la positiva apenas en 6.8%. La evaluación negativa de Capriles se ubica en 84.4%. Yo pienso que Capriles no ha hecho méritos para tener ese nivel de rechazo. El rechazo de la gente no es a estos dirigentes, el rechazo es a la política y a los políticos en general. Y es un rechazo justificado. La impotencia y la frustración que tenemos que sentir los venezolanos frente a un liderazgo que, a pesar de la tragedia que vivimos, sigue actuando en función de sus intereses personales y partidistas, es gigantesca. Y lo que hemos vivido en los últimos días da pena. Si Julio Borges, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Guaidó, responsabilizando a Guaidó y a Leopoldo López por los hechos de corrupción. Leopoldo López atracando a Capriles y dice que tiene actitudes sospechosas con el gobierno. Capriles acusa a Guaidó. María Corina acusa a todo el mundo. Lo que estamos viviendo es producto de un proceso de degradación política que tiene muchos años. La política, como toda actividad humana, tiene que estar apegada a la ética, y el fin ético de la política es el bien común. Tenemos que tener políticos que entienden la política como un servicio al bien común, como un trabajo que se tiene que desarrollar para apuntando siempre al bien general de las personas y no al bien particular o al bien de los partidos. Yo soy muy optimista frente al futuro, porque las crisis siempre presentan oportunidades. Esta crisis de liderazgo, este descrédito que hay hoy en los políticos porque son percibidos como personas que buscan el poder como un fin y no como un instrumento para servir. Es un poco lo que se siente. Los que están en el gobierno lo que quieren es tener poder y no les importa lo que pasa ni con los venezolanos ni con nada. Y los que están en la oposición se perciben como más interesados en su interés personal o partidista que en el interés de colaborar para que el país pueda superar esta tragedia. Esa visión que hay de la política hace que estén surgiendo nuevos líderes, y la elección de gobernadores y alcaldes es una demostración clarísima de que eso está ocurriendo. Más de 100 municipios fueron ganados por líderes que construyeron un liderazgo transmitiendo claramente que estaban buscando ser alcaldes para utilizar las alcaldías como un instrumento para servir.
Yo creo que, perdón, líderes que no eran políticos, que no han militado en partidos, que más bien pertenecían a gremios, productores, agropecuarios, que construyeron un liderazgo impresionante. Un ejemplo muy claro de esto es Carache, en el estado de Trujillo. Es un estado muy chavista y Carache en particular. Hay un premio que le entregó Hugo Chávez en algún momento anterior como el segundo municipio donde el PSUV había obtenido el mejor resultado. En la elección del 2017 la alcaldía la ganó el PSUV con el 94% de los votos. Ahí se lanzó Johanty Domínguez, un productor que nunca se había dedicado a la política, pero preocupado por lo que estaba pasando y muy descontento con el liderazgo político de su municipio, decidió postularse. En Carache la oposición fue dividida, como en todo el país. Johanty, candidato de un movimiento nuevo, Unión y Progreso, que nadie en Carache sabía que existía, derrotó al PSUV, a la MUD y a la Alianza Democrática. Ahora los derrota porque construyó una verdadera unidad, la unidad de los ciudadanos alrededor de un líder que despertó esperanza. Sin recursos, montado en una moto y en un caballo, Johanty construyó un liderazgo en comunidades que han sido abandonadas por el gobierno y por la oposición. Ganó en centros donde el chavismo ganaba con el 100% de los votos. Johanty unió al pueblo en general, a la oposición y a buena parte del chavismo, y lo hizo porque despertó una esperanza. La Constitución de Venezuela le da al pueblo el poder de elegir al presidente de la República, pero además nos da la facultad de revocar ese mandato. Yo creo que nunca en la historia ha habido más razones para revocar un presidente que ahorita. Este es un gobierno que ha destruido la economía, destruyó el empleo, destruyó el salario de la gente, destruyó todo. De manera que es un derecho que nadie nos puede condicionar, sobre todo el gobierno dando tantas razones para ser revocado. Para activar el referéndum revocatorio se necesita cumplir con unos requisitos. Entre esos requisitos está conseguir el 20% de las firmas para solicitarlo. Esos requisitos no están debidamente reglamentados, cómo es el procedimiento. Y eso ha hecho que el CNE, con un poder judicial, monten un montón de obstáculos para hacer imposible la celebración. Eso fue lo que hicieron en el 2016 cuando se pidió el revocatorio. La verdad es que Maduro teníamos que haberlo revocado en el 2018. Esa elección, la elección presidencial, era el momento para haber revocado a Maduro. Lamentablemente, en la oposición había un montón de candidatos, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Capriles, Henry Ramos, Leopoldo, María Corina, todos querían ser candidatos y como ninguno estaba dispuesto a ceder, resolvieron asumir el absurdo camino de la abstención. Ahora, si en esa oportunidad hubiéramos escogido todos un candidato y todo el mundo hubiera apoyado a ese candidato, hubiera ganado por una abrumadora mayoría que no había forma de desconocer en ninguna circunstancia. Pero bueno, eso ya pasó y estamos frente a un año donde la oposición está completamente dividida, fracturada, los partidos muy disminuidos. Ahora, hay cada vez, y se puso en evidencia en esta elección, hay una mayoría gigantesca que quiere salir del gobierno. Yo creo que para vencer los obstáculos del CNE y del Poder Judicial hace falta mucha fuerza. Y yo creo que esa fuerza puede estar en una sociedad civil que se active. Y cuando digo sociedad civil es en cada uno de los municipios, esos liderazgos que están emergiendo, que se activen con el revocatorio, porque los partidos y los políticos hoy no tienen la fuerza, pero la sociedad sí. Yo no subestimo la capacidad que tiene la sociedad para responder. Un caso muy claro lo tenemos en Barinas, donde el gobierno ejerce un poder gigantesco y la gente no acató el llamado a abstenerse que hicieron muchos líderes y participó y terminaron dándole una derrota al gobierno, dividido y todo, como fue la oposición, porque la gente, el hartazgo de la gente termina haciendo que la gente venza todos los obstáculos, las amenazas, las presiones, todas las cosas que impone el gobierno. Un gobierno democrático se sostiene por el apoyo popular. Una vez que el gobierno pierde el apoyo popular, en la siguiente elección el gobierno sale cuando hay una alternativa que se construye que tiene más votos. En Venezuela la institucionalidad democrática no funciona. Tenemos un gobierno que se mantiene en el poder porque hay una coalición de fuerzas que lo sostiene. No solamente por eso, también se sostiene porque la mayoría electoral que quiere salir de él, o la mayoría que quiere salir de él, no se expresa electoralmente. Ahora, esa coalición de fuerzas que le da soporte al gobierno, está la Fiscalía, está la Contraloría, la Asamblea Nacional, hay un montón de fuerzas que le dan soporte. Una fuerza importante es la Fuerza Armada Nacional. El gobierno cae cuando esa coalición de fuerzas se quiebra. Y el detonante más importante para quebrar esa coalición de fuerzas es una elección. Pasó en Bolivia con Evo Morales,
tenía también todas esas instituciones que lo apoyaban, participó en unas elecciones, la oposición le ganó, el CNE dijo que había ganado Evo Morales y Evo Morales terminó montado en un avión y yéndose porque se quebró la coalición de fuerzas que le daban soporte, se quebró la policía y la Fuerza Armada. Las elecciones son muy importantes para quebrar la coalición de fuerzas que soporta un gobierno autoritario como es el caso de Venezuela. Un ejemplo muy claro de esto ocurrió en el 2015, cuando la oposición ganó por 2/3 partes la Asamblea Nacional, este gobierno estaba caído. La Asamblea Nacional estaba quebrada, el Tribunal Supremo, todo. La coalición de fuerzas se estaba quebrando. Yo recuerdo un discurso de Henry Ramos estrenándose como presidente de la Asamblea Nacional, donde decía: por ahí hay una magistrada mandándome papelitos por debajo de la mesa para hacerse perdonar sus fechorías, qué equivocada está. Bueno, había una magistrada del Tribunal Supremo que le estaba mandando papelitos, se estaba quebrando el Tribunal Supremo. Cuando Henry Ramos, con todas las cámaras de televisión, dice que equivocada está y la acusa de estar mandándole papelitos, el mensaje que transmitió a esas fuerzas que se estaban quebrando fue: mira, aquí vienen por todos nosotros, esto no es contra Maduro, aquí no se va a salvar ninguno. Y lo que hizo fue ayudar a compactar esa fuerza. Lo mismo ocurrió cuando mandó a tumbar las fotos de Chávez y dijo: manden eso para aseo urbano. El mensaje que fue transmitiendo a esa coalición de fuerza que se estaba quebrando es: si aquí ustedes caen, van a caer todos, van a rodar todas las cabezas. Esa oportunidad en la Asamblea Nacional era la oportunidad para que Henry Ramos dijera: señores, estas fotos de Chávez hay que bajarlas, entréguenselas a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del PSUV, para que las ponga en las casas del PSUV. Yo aquí en la Asamblea Nacional no quiero fotos de Chávez, ni de Rómulo Betancourt, ni de Maduro, ni mías. Yo quiero aquí en la Asamblea Nacional los símbolos que unen a los venezolanos. Yo quiero aquí la bandera, el escudo, el himno nacional y la foto del Libertador. Que el país perciba que este triunfo de la Asamblea no es para tomar revancha, que aquí vinimos a la Asamblea a trabajar por resolver los problemas de los venezolanos. Si él hubiera tenido ese discurso, Henry Ramos hubiera terminado con la banda presidencial puesta. Ahora, si el discurso era: aquí vamos en una revancha contra todos, la coalición del gobierno se compactó y el quiebre que se tenía que producir no se produjo. Para que aquí logremos una transición democrática, se tiene que construir una alternativa que claramente ponga los intereses del país, la recuperación económica, la recuperación del ingreso de la familia, del empleo como prioridad. Y nos alejemos del conflicto político. Aquí hay que construir una alternativa que permita que toda esa coalición de fuerzas del chavismo perciba: bueno, aquí si se construye esa alternativa, aquí vamos a estar todos mejor, el país va a salir adelante, porque de lo contrario va a ser imposible nosotros lograr una transición democrática, pacífica y además que tenga gobernabilidad en el tiempo. Yo estoy seguro que este país va a superar todas estas dificultades, vamos a tener un aprendizaje gigantesco que nos va a ayudar mucho en todo el proceso de recuperación de Venezuela, que tiene todas las oportunidades para recuperarse. Yo creo que se abren nuevos caminos, yo creo que está surgiendo un nuevo liderazgo, nosotros vamos a poder producir el cambio que tanto estamos esperando y Venezuela tiene todo para reconstruirse, para reconstruir su industria petrolera, para reconstruir la producción de alimentos, para reconstruir la industria, para recuperar el empleo, para recuperar la alegría, para recuperar el bienestar y la calidad de vida que hubo en este país y que vamos a volver a tener. Tengamos mucha fe en Dios, además, en estos días de Navidad. Confiemos en Dios, que no nos va a dejar nunca solos y que esta experiencia, por más dolorosa que hemos tenido, lo que nos va a dejar un inmenso aprendizaje y vamos a sacar este país adelante. Los quiero mucho y les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo.